Sí, seguimos aquí en Desayunos Informales, como todos los martes, Desayuno Tecno con nuestro querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Todo tranquilo. ¿Cómo te trató la tormenta de la madrugada? Bueno, hubo alguna... ¿Niños despiertos con miedo? No, por suerte eso no. Pero bueno, fue complicado, pero está, por Bien, suerte todo bien. Bueno, muy bien. Hoy les comentaba en el arranque del programa, vamos a estar hablando sobre la previa del Día Internacional del Internauta, que se celebra el 23, ¿no? Sí. ¿Podríamos empezar por preguntarnos o definir qué es el Día Internacional del Internauta o por qué se celebra? Sí, está bien, porque bueno, es una fecha que más allá de la efeméride, tiene que ver con comprender la dimensión que tiene ese perfil o esa denominación en la cual, para que se hagan una idea, casi 7 de cada 10 personas en el mundo son consideradas internautas, o sea que es algo que nos es común a casi todos. En Uruguay prácticamente 9 de cada 10 personas son internautas, estamos casi a un nivel de cobertura de totalidad. ¿Y cuándo se te considera un internauta? Bueno, está bueno. ¿Tenés que pasar determinada cantidad de tiempo navegando o ya por navegar ya sos? Sí, tenés que haber por lo menos navegado una cierta cantidad de tiempo. A ver, eso obviamente puede variar mucho qué se define como internauta, pero básicamente una persona que es considerada como tal es alguien que tiene un acceso a una conexión o a un determinado uso de un servicio de Internet de cualquier tipo en un periodo de tiempo que puede ser dentro de los últimos 3 meses con cierta periodicidad. Entonces es bastante amplio. Obviamente ahí entra gente que usa todo el tiempo Internet para todo y entra gente que de repente no lo usa tanto tiempo para todo, pero que bueno, tiene sí un mínimo acercamiento. Hay distintas definiciones, pero la que rige al Día Internacional es esa, y en esa estamos obviamente casi todos, sobre todo los uruguayos, estamos incluidos. Decías Gus recién, 9 de cada 10 en Uruguay, o sea, estamos hablando de un número muy significativo, casi la totalidad. Eso habla de la conexión, ¿no? Del acceso al internet que hay aquí en nuestro país. Sí, a las dos partes. Por un lado, la conectividad en sí misma. Y el interés. Sí, exacto. ¿No? Después el uso de los dispositivos. También. Exactamente. Sí, son las dos cosas. ¿Qué pasa a nivel mundial? O sea, ¿se sabe cuántos internautas hay en el mundo? Bueno, en el mundo baja, obviamente, la cifra. Decíamos, casi 7 de cada 10. O sea, la cobertura ha ido cada vez mejorando más. En pandemia hubo un montón de proyectos y un montón de iniciativas que obviamente después están continuando, que buscan que se acerque o que se mejore esa conectividad. Pero bueno, evidentemente hay una realidad que ya hace unos cuantos años que estamos viviendo en un mundo hiperconectado. Pero hace 32 años, que fue cuando se lanzó la World Wide Web, que es un poco lo que se celebra en el Día del Internauta, ese momento en el cual se inventó la red global pública o comercial, o como quieran ustedes llamarla. En estos últimos 30 años, en estas últimas 3 décadas, han habido un montón de cambios y un montón de avances, y hay una realidad hoy, que es la del internauta, que es la del relacionamiento con el dispositivo, que es algo que también para nosotros ya es algo totalmente nuevo. No estoy diciendo nada que sorprenda para nada, pero pararse, frenarse un momento y ver hacia atrás y ver cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ya no solamente con los pares, con el mundo y con lo que nos rodea, sino esta nueva relación que tenemos con el teléfono, ¿no? Que es algo que se está estudiando y que, bueno, y que tiene algunos aspectos, o un montón de aspectos que son positivos, por supuesto. Los hemos destacado, hemos hablado de todas las tendencias nuevas, de todas las cosas que están pasando que ayudan a mejorar un montón de cosas en nuestra vida, pero también, como en todo, esa cantidad de tiempo que estamos vinculados a los dispositivos y esa relación nos quita otras cosas. Nos está empezando a generar otras cosas. ¿Y cuáles son los principales desafíos de este vínculo? Bueno, vamos a nombrar 3 que son desafíos, que son, pueden llamarse actitudes, que son hábitos. Es una mezcla y cada uno en casa después lo va a evaluar cuánto le afecta o no. La realidad es que hay varios comportamientos que, en el caso de tornarse demasiado prolongados o que demasiado descontrolados, nos pueden generar algún tipo de afectación o incluso hasta enfermedades que se están empezando como a desarrollar. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con la nomofobia. La nomofobia ya la hemos conversado en algún momento, digamos, comportamiento que tiene que ver con ese miedo irracional a estar sin el teléfono. O sea, hemos desarrollado una relación tan fuerte con el teléfono que si una persona de repente lo pierde de vista, un momento o ante un periodo de tiempo breve puede desarrollar esta ansiedad o esta sensación de que le va a pasar algo malo, que obviamente siempre ponemos las salvedades. Puede ser que no tener el teléfono en alguna situación te pueda exponer a un riesgo, por supuesto. Tal vez todo lo que tenemos ahí o todas las herramientas o el vínculo a nivel del trabajo, de la familia. Sí, eso es lo racional, amigos, pero te hace tener esa sensación de que te perdés de todo. Eso es lo racional, pero esto es peor, esto es irracional. Esto es,
no hay una justificación en esa circunstancia, no Para hay tal trabajo ataque de ansiedad. para tener esa tal Claro, ansiedad. nada que va a ser del fin del mundo. Exacto, hay gente que realmente termina, lamentablemente, estando muy afectada y ahí es donde entra este concepto que también ya lleva unos años de estudio, que lleva unos años de desarrollo, que tiene que ver con eso, con cómo vos desarrollás una sensación de estar como de expuesto o estar como que te falta realmente algo cuando en realidad en muchas circunstancias no es algo que te vaya a cambiar nada durante un tiempo no tener el teléfono cerca o a disposición. Entonces, por ahí aparece uno. Después, estos están vinculados, obviamente se interactúan entre ellos. Hay otro que también se está dando mucho, que se está desarrollando mucho y hay estudio médico, por supuesto, y mucha teoría al respecto, que es el fabbing, que es otro concepto y que básicamente hace referencia a, bueno, el uso excesivo del teléfono con respecto a la atención que le prestamos al resto de las cosas que estamos haciendo. Entonces, esta es la típica escena, ustedes piénsenlo también en casa, en la cual vos estás con el teléfono y de repente estás teniendo una conversación con alguien, como estamos acá vos y yo, Lu, y de repente perdés completamente el contacto, no solamente con esa conversación que estás teniendo con la persona que tenés al lado, sino con el resto de lo que puede estar pasando, ¿no? Esas personas que de repente vemos que van por la calle con el teléfono, con la mirada totalmente fija y la atención totalmente puesta en lo que está pasando en esa pantalla y que de repente me ha pasado en la calle ver gente que cruza mal, que de repente hasta casi que la atropellan, o sea, pasan cosas, bueno, ¿cuántos videos hemos visto virales de gente que se cae en un agujero o que se tropieza o que de repente por prestarle atención a un dispositivo puede tener cualquier tipo de problema? Bueno, eso representa, es un poco como la imagen visual. El problema ahí es la afectación de los vínculos, ¿no? De no prestar atención a y ahí viene eso, hablando. Tal cual. Ahí viene lo que está como consecuencia, que es que empiezan a aparecer en las terapias de familiares, de pareja y personales, todos los problemas que empiezan a surgir en los relacionamientos y en los vínculos porque el teléfono se termina interponiendo, ¿no? Ya no solamente esto de le tengo miedo a no tenerlo, sino que lo tengo, estoy todo el día conectado y además empiezo a perder de vista cosas de la cotidiana y a descuidar cosas. Ahí hay herramientas, ¿no? Piques muy simples, bueno, como dejar de lado el celular al momento de la cena, ¿no? Intentar, bueno, sí. Que no interfiera en la charla o en ese momento familiar. Sí, hay uno que creo que es el que la mayoría de los expertos en esto, obviamente nosotros lo que estamos es como planteando el escenario para que ustedes lo vean. Una de las cosas que más se habla es de eso, ¿no? De alejar el dispositivo en circunstancias en las cuales hay que fortalecer ese vínculo. Cuando estamos ni que hablar en la mesa, en la comida, pero también mucha gente lo dice cuando estás en el entretenimiento, cuando estás haciendo otra cosa o visualizando otra pantalla, esa costumbre de estar con el partido de fútbol o con la novela o con el programa y además de estar con las redes, que en algunos casos puede ser algo interesante porque te complementa ciertas cosas y no es que esté mal en sí mismo, pero si vos te das cuenta que realmente eso te impide prestar atención o que te aísla demasiado, entonces ahí tiene que saltar un poco. Entonces es algo muy personal, es algo muy de cada uno, cómo cada uno lo va a vivir y a percibir. Pero es verdad que cuando vos te empezás a dar cuenta que esto está pasando, tenés que tomar esos recaudos y nadie lo va a hacer por vos. Salvo que tengas una charla con alguien que te lo aconseje, realmente va mucho en uno en decir, bueno, ya no es solamente programo que el teléfono me diga cuánto tiempo lo he estado viendo o esos cierres programados que también los teléfonos cada vez lo tienen más. Hay están aplicaciones dentro del sistema, ni siquiera hay que descargarlas. Uno busca el tiempo de uso o busca determinados límites al uso de las herramientas o de las aplicaciones y eso ayuda. Pero también es verdad que cuando te aparece la notificación uno la elimina y sigue. Entonces, ¿hasta qué punto eso es efectivo? No vale hacerse la trampa al solitario, porque si no tiene mucho sentido. Exactamente. Entonces, parece ser que lo más importante es alejar el dispositivo y realmente dejarlo en otra habitación. Eso es lo que más se recomienda para que en el momento que quieras hacer algo, tener una conversación o lo que sea, ni siquiera esté la tentación cerca. Exacto. Ni que hablar cuando lo tenés en sonido o en vibración, que está todo el tiempo, ¿no? Llamándote la atención. Eso que también hemos hablado tanto de cómo los teléfonos, obviamente, y las aplicaciones están diseñadas para captar nuestra atención. No, ya, ¿cuántas veces pasa que agarrás el celular para algo puntual y de repente te das cuenta que te perdiste haciendo otra cosa? Sí, yo lo había agarrado para otra cosa. ¿Para qué había agarrado el celular? Yo iba a agendarme, o sea, iba a agendar la consulta del médico de los nenes y terminé en Twitter, sí. Pasa. Entonces, cuando uno empieza a notar esas señales, es importante que lo tenga en cuenta. Y después hay otro de los fenómenos que tiene más que ver con los chicos, tiene más que ver con el público más joven, pero cada vez se extiende más, obviamente, en las franjas etarias, que tiene que ver con el vamping. Y vamping, que es otro concepto en inglés, tiene que ver con el vampirismo o la tendencia a quedarse muchas horas con el teléfono, de noche sobre todo, y
que eso de alguna manera lo Al que termina... descanso y demás. Exacto, afecta al descanso, afecta a un montón de percepciones y afecta sobre todo también la dinámica y la rutina. Eso de que al otro día tenés obligaciones, tenés que levantarte temprano, sobre todo los chicos que estudian, ¿no? que se levantan temprano para ir al colegio o al liceo y que de repente se queda hasta altas horas. Y Sí. se está estudiando eso, también eso... Es todos bravo los cuando efectos son que tiene. adolescentes, ¿no? Cortar. Es muy difícil. Hay siempre la recomendación de los controles parentales, ¿no? El concepto control parental, más allá de que es antipático, más allá de que mucha gente... Se apaga el wifi a las 10. Sí, generar reglas donde vos realmente logres que haya desconexión. Y sí. Porque si no, no lo haces desde ese punto de vista y los chicos entran en esa dinámica y se vampirizan, realmente empiezan a haber problemas. bravo. Obviamente que todos estos conceptos, cada uno los va a tener que medir, los va a tener que analizar. No es como una alarma, qué horrible, pero sí es, esto existe, está pasando, se está estudiando. Estemos atentos. Y hay que estar atentos. Si Muy uno bien. lo empieza a percibir en el entorno, en la familia, en la gente cercana, seguramente ahí haya que acercarse, haya que conversarlo y sobre todo haya que ver cuáles son las herramientas que tenemos disponibles, las que están en los controles parentales o directamente las que están en el relacionamiento y en el vínculo entre las personas, para lograr que estos teléfonos y estos dispositivos que tanto nos han ayudado y que tanto nos han acercado al mundo globalizado, también poder controlarlos, también poder ponerles un freno y un marco para que no se transformen en un problema, en una cuestión de malos hábitos o de comportamientos un poco desviados de lo que uno obviamente desearía. Así que nada, un poco por ahí venía el equilibrio de siempre y ser internautas conscientes. Muy Es, bien. en definitiva un poco el mensaje, mañana lo vamos a estar seguramente viendo, porque esto es una movida a nivel internacional, pero bueno, queríamos como previa plantear estos escenarios que siempre nos interesan y nos parece que pueden ayudar a la gente en casa a resolver estos problemas que aparecen. Está bien, el consumo responsable. Gus, como siempre, un placer. Que El placer tengan es linda mío, semana. igualmente. Compañeros, sigan ustedes.